El Consejo de la Magistratura del Chaco ha decidido suspender a un fiscal y a un juez de Cámara del Crimen en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña por unas denuncias cruzadas, una decisión que no se termina de entender. El doctor Ricardo Sánchez es abogado reconocido del fuero allí en Sáenz Peña. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Guillermo Arrieta lo saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Saludos a vos y a toda la gente ahí del canal. Bueno, la verdad que sorprendido por esta resolución. Estas son dos resoluciones en realidad, porque la verdad que las veo absolutamente contradictorias. Por un lado, se hace lugar a la presentación del doctor Olivieri y el doctor Pugach, donde, bueno, denuncian dos cuestiones del fiscal de investigaciones, doctor Collado, fiscal provisorio, que, bueno, no fue al concurso y salió mal en el concurso y, bueno, planteó una serie de impugnaciones, qué sé yo, a las que no se le hizo lugar. Pero independientemente de eso, con lo cual por un lado se había planteado la inidoneidad técnica de Collado para ejercer el cargo de fiscal, pero aparte se lo había acusado de algo muy grave, como es una suerte de usar el cargo de fiscal para una persecución judicial contra estos dos abogados saespenienses. Entonces, en esta presentación, bueno, se admitió formalmente la acusación deducida por los abogados y se le ordena suspender al doctor Collado para que, bueno, luego se le inicie, queda suspendido en el ejercicio de sus funciones y se le da traslado de la acusación para que, lógicamente, se defienda, ¿no? Claro. Ese es un tema, hasta ahí, bueno, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es algo, se hizo lugar a esta presentación. Lo curioso del caso es que Collado, a su vez, hace una denuncia contra el juez de cámara, doctor Lineras, que había dictado una sentencia de amparo a favor de estos abogados, Olivieri y Pugach, haciendo lugar a que, bueno, como estaban siendo perseguidos por este fiscal, bueno, ampara y hace lugar a lo que se llama un habeas corpus preventivo, es decir, protejo a esta gente que está siendo violada en sus derechos constitucionales y están siendo perseguidos por un fiscal. Claro. Entonces, yo digo, la verdad que no se entiende esta segunda suspensión, en este caso lo suspenden al doctor Lineras, porque si lo suspende al fiscal por perseguir gente, ¿cómo lo vas a suspender también al juez que protege y ampara a los perseguidos? Claro. O sea, esa es la parte donde no me cierra la cuestión y, digamos, puesto en modo mundial, va tarjeta roja para las dos partes, a vos Claro. porque le pegaste la patada y al otro porque puso el pie para que le peguen. O sea, realmente no entiendo el sentido de de hacer lugar a la acusación. Si bien te pueden decir que es preventivo, que esto no hace al fondo de la cuestión, pero de hecho hoy hay un juez de cámara que tuvo que salir de su despacho porque le notificaron que estaba suspendido, con todo lo que eso generó en el foro, y aparte a sabiendas de qué fue lo que pasó. O sea, al juez se lo suspende por haber hecho lugar a un amparo contra gente que decía ser perseguida, y en el mismo acto el Consejo de la Magistratura lo suspende a ese fiscal por perseguir gente. Entonces, Claro. ¿cómo lo va a suspender también al juez por haber hecho lugar a un amparo en favor de los perseguidos? O Claro, sea, acá hay como dos denuncias cruzadas, ¿no? Pero en realidad no se entiende mucho la decisión del Consejo de la Magistratura de que en principio suspende a las dos personas, o la está errando con el juez o la está errando con el fiscal.
Totalmente de acuerdo con eso que decís, o sea, o es mentira que el fiscal perseguía gente, o si es verdad, ¿cómo lo vas a suspender al juez por haber hecho lugar al amparo? Claro. O sea, alguna de las dos cosas está absolutamente mal, y lo violento de esto es que todo esto fue decidido por unanimidad, o sea, parece como que no hay ninguno de los 7 integrantes del Consejo de la Magistratura que advirtió esta contradicción, una contradicción absoluta, digamos, entre el fiscal, entre la suspensión del fiscal y la suspensión del juez. Vos acá, si hacés lugar a una denuncia, bueno, no podés hacer lugar a la otra. Claro. O lo suspendés al juez por haber hecho mal el amparo porque nadie perseguía a nadie, o lo suspendés solamente al fiscal por usar el cargo de fiscal para perseguir judicialmente a abogados. Claro. Ese es el punto. La verdad que yo estoy en total y absoluto desacuerdo con esta decisión. Lamento que sea por unanimidad, porque parece que nadie ahí firma nomás y nadie evalúa nada, pero realmente, por más que me digan que esto es provisorio, que después Linera se va a defender, Collado se va a defender y luego decidiremos, bueno, mientras tanto hay un strepitoforis, hay una afectación de el monto dinerario mensual tanto del juez como del fiscal, porque mientras se admite la acusación creo que pasan a ganar el 40% de lo que ganaban sueldo, claro. Estando en el cargo. Así que bueno, hay toda una serie de consecuencias inmediatas y a su vez, digamos, sin plazo, ¿no? Porque bueno, tendrá un plazo para contestar, pero después evaluará el Consejo de la Magistratura, después viene la feria de julio, después, bueno, hay que ver cuándo resuelven este tema, que también tiene un impacto inmediato sobre la tramitación de expedientes. Claro, eso le iba a preguntar, ¿en qué quedan estos expedientes que estaban en manos de estos, tanto del juez como del fiscal? Y bueno, te van a decir que tienen jueces subrogantes, con lo cual, digamos, el Consejo de la Magistratura se lava las manos y va a decir, claro, la subrogancia es inmediata, pero sabemos que en los hechos, digamos, las investigaciones se van o a paralizar o a afectar gravemente. Ningún fiscal que esté subrogando a otro le va a dar a esas causas la prioridad que tendrían que tener. Con el fiscal natural. Y en el caso del juez Lineras, que imagínate, una cámara del crimen, van homicidios, van violaciones, etcétera, y lógicamente tendrá otra cámara que fijar nuevas audiencias, vaya a saber cuándo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente que está privada de su libertad esperando una audiencia de debate, y ahora, bueno, le viene esta cuestión donde se quedan sin juez y donde todo requiere reevaluar las cosas. Así que yo lamento estas decisiones, que considero que en general son tomadas sin prever las consecuencias, sin tener en cuenta el efecto inmediato que tienen, sin tener en cuenta que son contradictorias, porque reitero, o tuvo razón Collado o tuvo razón Olivieri, y por eso Linera le hizo lugar al amparo. Claro. Pero no podés castigar a los dos, o sea, son cosas contradictorias totalmente, y creo que es y reitero, lo peor es que esto es por unanimidad. Realmente yo lamento que los consejeros no evalúen estas cosas. Bueno, es como que quisieron quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Un poco lo que... Parecería, sí, lamentablemente. Que no es la primera vez que ocurre con el Consejo de la Magistratura. Sabemos que hay una clara, digamos, vinculación política de Collado con el gobierno provincial, y que en el caso de Linera también tiene su formación política proveniente del peronismo, ¿no? O sea, parecería como que acá también tuvieron una mirada política que no la deberían tener realmente,
Pero bueno, cuando uno observa las firmas, claramente también surge claro, digamos, las vinculaciones políticas, ¿no? Más aún, reitero, en el caso de Linera, donde me parece que, digamos, admitir una acusación contra un juez por haber tenido un criterio en un fallo, bueno, parecería absolutamente desatinado, ¿no? Ese fue el criterio del juez. Si a usted no le gusta, apele y que el Superior Tribunal de Justicia defina si estuvo bien o mal otorgado ese amparo. Ese amparo hoy está en el Superior Tribunal, o sea, ni siquiera el Superior Tribunal definió si estuvo bien o mal concedido el amparo y lo suspenden al juez. También es cierto, en cuanto a la fiscalía, el doctor Collado, el ex provisorio perdió el concurso y está ahí tratando de obtener ese cargo uno de los, tengo entendido, familiares del doctor Olivieri. Hay otros intereses que por ahí que no están estrictamente o explícitamente en estas denuncias, pero hay toda una cuestión particular que se está dando ya desde hace tiempo respecto a la Fiscalía 1. En esa fiscalía, claramente, el Consejo de la Magistratura dejó vacante el cargo, a pesar de que 3 abogados habían aprobado el concurso. Y estaban en condiciones de ser elegidos. Es el cuñado de Olivieri, el doctor Arana, pero había 2 funcionarias judiciales de muchos años. Carrera, de carrera. Entonces, digamos, yo, digamos, no soy inocente para creerme que en todo esto solamente hubo una evaluación jurídica. Acá también hubo una evaluación política, que en definitiva todo esto también ocurre porque en su momento no se designaron a ninguno de los 3 fiscales porque ninguno era un apéndice del gobierno provincial. Esto yo lo tengo que decir, me hago cargo yo de lo que digo, pero esto es así de claro, ¿no? La primera vez que, habiendo 3 que aprobaron el examen, resulta que los 3 tenían, como dijeron, algo así como antecedentes morales que no eran, no sé, fue realmente tremendo, digamos, el argumento por el cual, y fundamentalmente a las 2 funcionarias judiciales, ¿no? Que en mi caso las conozco a las 2 y son intachables las 2, digamos. Pero bueno, así están las cosas en Sáenz Peña, que siempre lamentablemente es noticia judicial, ¿no? Doctor, muchas gracias por su tiempo, es muy amable. Gracias, muy buenos días. Que tenga buen día. El doctor Ricardo Sánchez hablando sobre esta cuestión, que es un escándalo realmente judicial que está atravesando el Poder Judicial en Sáenz Peña. Es un escándalo en su totalidad, ¿no? Hay problemas por todos lados. Ya nos vamos a ocupar de algunos temas centrales donde hay atrasos en las causas, donde hay denuncias a jueces, donde hay denuncias a algunos fiscales que denuncian a magistrados también. Realmente es complejo en todos los fueros. Ahora estamos hablando del fuero penal, pero pasa en el fuero civil también. Va a ser un tema que lo estaremos abordando seguramente en los próximos días.